En Zaragoza, el rey Al-Muqtadir construyó la Aljafería, un palacio que aún hoy parece un sueño hecho de mármol y yeso. En Granada, los ciríes comenzaron a levantar el recinto de la Alhambra en la colina de la Sabica. En Almería, el puerto más rico del Mediterráneo, llegaban barcos desde Alejandría, Constantinopla y Sicilia, cargados de especias, esclavos y libros. En Valencia, el visir Ibn Yahaf gobernaba en nombre de un rey loco encerrado en una torre. Y en todas partes había poesía. Poetas que eran generales, visires, mendigos o reyes. Poetas que se enamoraban de muchachos o de princesas que se insultaban unos a otros en versos que hoy se estudian en las universidades. Ibn Zaydun escribió a Walada, la princesa omeya que mantenía un salón literario abierto a todos y que bordaba versos en su túnica. Soy digno de la gloria de Dios y camino hacia ella con pasos firmes. Se amaron, se traicionaron, se destrozaron en poemas que aún hoy hacen brotar lágrimas de los ojos. Pero bajo la belleza, la podredumbre se extendía. Los reyes de taifas pagaban cada año más oro a los cristianos para que no los atacaran. Alfonso VI de León y Castilla, un hombre duro y perspicaz, los llamaba mis reyes moros y cobraba tributo de ellos, lo que le permitió construir la Catedral de Santiago y casar a sus hijas con los reyes de Francia e Inglaterra. En el año 1085, Alfonso VI decidió que había esperado lo suficiente. Asedió Toledo. Toledo era la antigua capital de los visigodos, la ciudad sagrada de los cristianos. El rey Al-Qadir, aterrorizado, suplicó ayuda a los demás reyes musulmanes. Nadie acudió. Sevilla, Zaragoza, Granada, Badajoz. Todos miraron hacia otro lado. El 25 de mayo de 1085, Toledo abrió sus puertas. Alfonso VI entró a caballo, montado en un corcel blanco, y se sentó en el trono de los reyes visigodos. Ese fue el día en que Al-Ándalus comprendió que estaba desnudo. Los sabios islámicos clamaron en las mezquitas: este es el castigo de Alá por nuestros pecados y nuestras divisiones. Los poetas lloraron en sus palacios, y Al-Mutamid, rey de Sevilla, escribió uno de los versos más tristes de la literatura árabe. ¡Ay de mí! He puesto mi cuello bajo el yugo de los infieles. Por miedo a la muerte cambié la gloria por la humillación. En ese momento, un grupo de sabios y notables islámicos cruzó el estrecho y entró en Marruecos. Fueron en busca de los almorávides, guerreros del desierto que vestían el litam negro y afirmaban ser la espada pura del Islam. Yusuf ibn Tasfin, emir de los almorávides, escuchó sus súplicas y respondió: iré a salvar al Andalus, pero cuando llegue no me iré. El paraíso de los poetas se ha convertido en el infierno de los puritanos. Octubre de 1086. La llanura de Sagrajas, cerca de Badajoz. El sol apenas había salido y ya más de 30.000 hombres se enfrentaban unos a otros. De un lado estaba Alfonso VI con su caballería pesada, cruces rojas en los escudos, obispos bendiciendo las lanzas. Del otro, un mar de velos negros y tambores de guerra que resonaban como un trueno lejano. Los almorávides. Yusuf ibn Tasfin, un hombre de 67 años, delgado, de piel oscura, con barba blanca y ojos como brasas encendidas, estaba sentado en el suelo sobre una alfombra de oración. No llevaba corona ni seda, solo un sencillo turbante negro y una túnica basta de lana. Cuando le preguntaron por qué no montaba a caballo como los demás gobernantes, respondió: el profeta montaba un camello. No necesito más. La batalla comenzó al mediodía de un viernes. Tras la oración comunitaria, los almorávides atacaron en oleadas. Primero llegaron los arqueros montados en camellos, luego los lanceros senegaleses, desnudos de cintura para arriba. Finalmente la caballería pesada con los rostros cubiertos por el litam. Alfonso VI perdió la mitad de su ejército en 6 horas. Él mismo huyó con el rostro cubierto de sangre, dejando atrás 5.000 muertos, entre ellos muchos nobles castellanos. Cuando llegó a Toledo, afirmó que había escuchado gritar Allahu Akbar tantas veces que pensó que el cielo se vendría abajo. Fue la mayor derrota cristiana desde la batalla de Guadalete, 375 años antes. Al-Ándalus volvió a respirar. Los reyes de taifas enviaron regalos a Yusuf: oro, esclavos y caballos árabes. Al-Mutamid de Sevilla incluso le entregó su propia espada con empuñadura de marfil. Yusuf la tomó, la examinó y dijo: quédatela. Pronto la necesitarás para defenderte de mí, porque Yusuf no había venido a salvar a los reyes poetas.
había venido a castigarlos. En el año 1090, 4 años después de Sagrajas, Yusuf regresó con un ejército aún mayor. Una a una, las taifas cayeron como fruta madura. Granada en septiembre de 1090. Córdoba en marzo de 1091. Los almorávides entraron en la gran mezquita y quemaron todos los libros de filosofía y poesía que encontraron. Sevilla cayó en septiembre de 1091. Al-Mutamid luchó hasta el último día. Cuando vio que todo estaba perdido, salió al patio de su palacio con su esposa Itimad y sus hijos y dijo: «Prefiero ser conductor de camellos en Marruecos que porquero en Castilla». Los almorávides lo encadenaron y lo embarcaron rumbo a África. En la galera, Itimad miró por última vez la silueta de Sevilla y lloró. Al-Mutamid grabó versos en la madera del barco con la uña: «Oh Sevilla, cuánto tiempo reiné en ti, y ahora camino encadenado». Murió 4 años después en una aldea cercana a Ahmad, prisionero. Pobre y cegado por las lágrimas, sus versos aún se recitan hoy. Valencia resistió más tiempo. Allí, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, gobernó como señor independiente desde el año 1094. Tras su muerte en 1099, su viuda Jimena asumió la defensa de la ciudad, apoyada por una guarnición castellana. Los almorávides mantuvieron la presión durante años y finalmente capturaron Valencia en el año 1102. Las leyendas afirman que el Cid fue hecho montar sobre Babieca para infundir terror, pero en realidad, aunque su cuerpo había sido embalsamado, nunca fue usado en combate. Antes de la caída, Jimena evacuó la ciudad y se llevó consigo los restos de su esposo al monasterio de San Pedro de Cardeña. En menos de 10 años, todas las taifas desaparecieron. Al-Ándalus volvió a convertirse en un estado unificado, pero ya no era una tierra de poetas perfumados, se había convertido en un imperio militar del desierto. Los almorávides prohibieron el vino, la música y la danza en los lugares públicos. Quemaron los libros de Al-Ghazali, alegando que hablaba demasiado del amor. Obligaron a las mujeres a cubrirse con velos completos. Judíos y cristianos, que antes habían estado protegidos, fueron sometidos ahora a impuestos más pesados. Los andalusíes, que se sentían culturalmente superiores a los africanos, se burlaban de ellos en privado, llamándolos los apestosos y conductores de camellos. Yusuf ibn Tasfin murió tras vivir casi 100 años, habiendo pasado gran parte de su vida en oración. Le sucedieron sus hijos y nietos, pero el imperio comenzó a fracturarse casi de inmediato. En el norte, los cristianos recuperaron fuerzas. Alfonso I, el batallador de Aragón, capturó Zaragoza en el año 1118 tras un asedio brutal. Los almorávides comenzaron a perder batalla tras batalla. En el año 1144, una revuelta popular en la propia Córdoba proclamó a un nuevo líder: Ibn Mardanis, el rey lobo de Murcia, aliado de los cristianos. Y en las montañas del Atlas, otro movimiento aún más fanático observaba y esperaba: los almohades, que proclamaban la unidad absoluta de Dios, dirigidos por un hombre que afirmaba haber visto al profeta en un sueño. Los almorávides, que habían llegado para salvar al Andaluz, se habían convertido en tiranos odiados. En el año 1145, el último gobernador almorávide de Córdoba fue asesinado dentro de la mezquita mientras rezaba. Su cabeza rodó por los escalones del mihrab. El desierto había devorado los jardines, pero el propio desierto estaba a punto de ser devorado por un desierto aún más implacable. Al-Ándalus se preparaba una vez más para mudar de piel. Marrakech, año 1130. Un hombre delgado, de ojos hundidos y voz como trueno lejano, se alzó ante la multitud reunida frente a la mezquita de la Kutubiyya. Su nombre era Muhammad ibn Tumart. Vestía una túnica blanca sin costuras, con el cabello y la barba cayéndole hasta el pecho. Alzó la mano y gritó: «No hay más Dios que Dios y no tiene igual». Los almorávides, declaró, habían corrompido la fe. Ese día nació el movimiento almohade, los que proclaman la unidad. Aquellos que creían que el mundo estaba podrido y que solo el fuego podía purificarlo. Ibn Tumart se proclamó a sí mismo guía infalible. Cuando le preguntaron por qué se permitía a sí mismo lo que prohibía a los demás, respondió: «El Mahdi es la prueba viviente de Dios en la tierra. Lo que él hace es ley». En 12 años, los almohades conquistaron todo el Magreb. En el año 1147 capturaron Marrakech.
Los almorávides fueron masacrados sin piedad. Sus mujeres fueron esclavizadas. Libros de poesía, música y filosofía fueron arrojados a hogueras que ardieron durante días. El nuevo gobernante Abd al-Mumin fue coronado califa de los creyentes. En el año 1148 cruzó el estrecho con un ejército descrito por los cronistas como una nube negra que tapaba el sol. Al-Ándalus recibió a los almohades con una mezcla de miedo y esperanza. Los andalusíes odiaban a los almorávides, pero pronto descubrieron que los nuevos amos eran peores. Una a una, las ciudades abrieron sus puertas o fueron tomadas por la fuerza. Málaga cayó en el año 1151, Granada en el año 1154, Córdoba en el año 1163. Los almohades entraron en la gran mezquita y ordenaron borrar todos los versos de amor escritos en sus muros. Sevilla cayó en el año 1172. En cada plaza los sabios almohades proclamaban: «Basta de flautas, vino y muchachos perfumados. Volved al Corán o morid». Judíos y cristianos que se negaron a convertirse fueron expulsados o asesinados. Miles huyeron al reino de Castilla, entre ellos la familia de Moisés ben Maimón, que más tarde se establecería en Egipto y cuyo hijo sería conocido como Maimónides. Los andalusíes que resistieron fueron castigados de maneras que recordaban a los tiempos más oscuros de Roma. En Córdoba, un grupo de jóvenes fue sorprendido cantando un antiguo Muwashshade ibn Zaidun. Los almohades los crucificaron boca abajo en la puerta del puente. Durante semanas, los cuervos se alimentaron de sus ojos. Sin embargo, en la guerra contra los cristianos, los almohades fueron invencibles durante un tiempo. En el año 1195, el califa Abu Yusuf Yaqub al-Mansur cruzó el estrecho con un ejército que, según el cronista al-Marrakushi, hacía temblar la tierra. El 19 de julio, en la llanura de Alarcos, cerca de Ciudad Real, se enfrentó a Alfonso VIII de Castilla. La batalla fue una masacre. Los cristianos perdieron 15.000 hombres. Alfonso huyó con solo 300 jinetes. Al-Mansur ordenó clavar las cabezas de los nobles castellanos en los muros de Sevilla, y tomó el título de Al-Mansur, el victorioso, el mismo título que había llevado el gran conquistador de 2 siglos atrás. Durante 15 años, los almohades parecieron imparables. Recuperaron Valencia, conquistaron el Algarve y obligaron de nuevo a los reyes cristianos a pagar tributo. En Sevilla levantaron la Giralda, una torre tan alta que se decía que desde su cima podía verse África. En Marrakech alzaron la Kutubilla. En Rabat comenzaron a construir una mezquita que habría sido la mayor del mundo, si alguna vez se hubiese terminado. Pero el orgullo mata. El califa al-Nasir, que gobernó entre los años 1199 y 1213, era un hombre débil, rodeado de visires corruptos. Mientras se entregaba a las concubinas, los reinos cristianos se unieron por primera vez en una cruzada proclamada por el Papa Inocencio III. El 16 de julio del año 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, 2 mundos chocaron. De un lado estaban Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, con 40.000 hombres y la bendición papal. Del otro estaba el califa al-Nasir, con más de 100.000 hombres, según crónicas exageradas, todos gritando Allahu Akbar. La batalla rugió todo el día bajo un calor infernal. Alrededor de la tienda del califa, los almohades formaron una cadena humana, hombres atados unos a otros con cuerdas para que no pudieran retirarse. Cuando la caballería cristiana rompió la cadena, esta se convirtió en una trampa mortal. Decenas de miles murieron, pisoteados por sus propios compañeros. El califa huyó, dejando atrás su Corán personal, adornado con oro y perlas, que aún hoy se conserva en el Escorial. Regresó a Sevilla con el espíritu quebrado. Se dice que nunca volvió a sonreír. Murió un año después, ahogado en su propia bilis, según los médicos. Después de las Navas todo se derrumbó. En el año 1223 Murcia se rindió a los cristianos. En el año 1236 Córdoba, capital del califato durante 300 años, abrió sus puertas a Fernando III de Castilla. Los almohades restantes fueron masacrados o huyeron. La gran mezquita fue convertida en catedral. Las campanas que una vez al-Mansur había llevado hacia el sur regresaron al norte, cargadas sobre los hombros de prisioneros musulmanes. En el año 1248 cayó Sevilla.
El último califa almohade en la península, Abu Umar al-Murtada, zarpó hacia Marrakech con lo que quedaba del tesoro. Mientras la galera abandonaba el puerto, una anciana en la orilla gritó: «El último león del Islam en Al-Ándalus se marcha». En menos de 70 años, los almohades habían llegado como una tormenta y se habían ido como polvo llevado por el viento. Tras ellos dejaron ruinas, libros quemados y una frase que los andalusíes repetirían durante siglos: primero llegaron los perfumados, luego los encapuchados, después los fanáticos, y ahora llega la ruina. El Islam había perdido la mitad de la península. Solo quedaba el pequeño reino nazarí de Granada, refugiado entre las nieves de Sierra Nevada, pagando tributo y fingiendo que aún era poderoso. El final estaba cerca. Granada, año 1238. Un hombre de 24 años, con barba negra y ojos como brasas encendidas, asciende la colina roja de la Sabica y contempla la ciudad a sus pies. Su nombre es Muhammad ibn Yusuf ibn Nasser, pero la gente ya lo llama Ibn al-Ahmar, el hijo del rojo, ya sea por el color de su barba o por la sangre que derramó para llegar hasta allí. Había tomado Granada con apenas 300 jinetes tras el colapso de los almohades. Los notables de la ciudad le abrieron las puertas y le juraron lealtad. Él, astuto y prudente, besó el suelo y dijo: «No soy un rey, soy solo el primero entre los siervos de Dios». Así fundó la dinastía nazarí, la última dinastía musulmana de la península ibérica. Durante 260 años, 23 sultanes nazaríes gobernarían un reino que se hacía más pequeño, más bello y más condenado con cada generación. El secreto de su supervivencia era simple: pagar, engañar y construir belleza para que nadie se atreviera a destruirla. Desde el primer día, Muhammad I ibn al-Ahmar se arrodilló ante Fernando III de Castilla y se convirtió en su vasallo. Entregó Jaén, prometió 100.000 maravedíes al año y envió caballería musulmana a luchar contra otros musulmanes. A cambio, los cristianos permitieron que Granada viviera. Y mientras pagaba, construía. Al principio, la Alhambra no era un palacio, era una fortaleza, pero sus hijos y nietos la transformaron en el sueño de piedra más hermoso jamás creado. Patios llenos de arrayanes donde el agua canta, salas de estalactitas que parecen un cielo invertido, versículos del Corán que serpentean por los muros como hiedra dorada. En el siglo XIV, Yusuf I ordenó grabar en la Fuente de los Leones la inscripción: «Bendita sea la mano que talló estas columnas y estos leones, pues en ellos se hace visible la gloria de un reino que aún respira». Durante 2 siglos, Granada vivió una segunda edad de oro, más pequeña pero más intensa. Mercaderes de Venecia y Génova llegaban al puerto de Málaga cargados de telas y especias. Judíos conversos y moriscos cultivaban la seda en la Vega, la llanura más fértil de Europa. Poetas como Ibn al-Yatib e Ibn Samrak escribieron versos que todavía hoy pueden leerse en los muros de la Alhambra. Músicos tocaban en los jardines del Generalife mientras princesas danzaban descalzas sobre alfombras damascenas. Pero cada año el reino se encogía. En el año 1482, un matrimonio cambió la historia. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unieron sus coronas. Ya no había divisiones entre Castilla y Aragón. No quedaba nadie que pudiera oponerse a ellos. Los reyes católicos miraron hacia Granada y dijeron: «Ha llegado el momento». El 10 de abril de 1483, el ejército cristiano cruzó la frontera. 100.000 hombres, cañones de bronce fundidos en Flandes, miles de caballeros con armaduras relucientes. Granada apenas contaba con 50.000 habitantes y 15.000 defensores. La guerra duró 10 años, 10 años de asedios, traiciones y hambre. Boabdil, el último sultán, era un hombre atrapado en una tormenta. Tenía 23 años cuando comenzó la guerra y 33 cuando terminó. Su padre Muley Hacen, su tío el Zagal y sus aliados luchaban por el trono mientras los cristianos avanzaban. Boabdil fue capturado en Lucena en el año 1483. Los reyes católicos lo liberaron con una sola condición: que luchara contra su propio tío. Se convirtió en un rey títere de los cristianos en su propio reino. Una a una, las ciudades cayeron. Málaga en 1487, sus habitantes vendidos como esclavos o quemados vivos. Baza, Almería, Guadix, solo Granada resistía.
El 2 de enero de 1492, Boabdil abandonó la Alhambra por la Puerta de los Siete Suelos, acompañado por su madre Aisha, su esposa Moreima y su hijo pequeño. Los reyes católicos lo esperaban en la llanura. Con manos temblorosas entregó las llaves de la ciudad. La leyenda cuenta que al subir el puerto de montaña hoy llamado el Suspiro del Moro, Boabdil se volvió para mirar Granada por última vez y rompió a llorar. A su lado estaba su madre Aisha, la sultana indomable, que lo reprendió. No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. La Alhambra quedó vacía. Las fuentes seguían cantando, pero nadie las escuchaba. Los judíos fueron expulsados. Meses después, los mudéjares, como se llamó a los musulmanes que permanecieron, fueron obligados a convertirse o a exiliarse en el año 1502. Muchos partieron hacia el norte de África. Otros se quedaron y se convirtieron en moriscos, falsos cristianos que ocultaban el Corán bajo la tierra. El 2 de enero de 1492, a las 11 de la mañana, el estandarte de Castilla y Aragón se alzó sobre la Torre de la Vigilancia. Un heraldo gritó: Granada pertenece a los reyes católicos, Santiago y cierra España. 8 siglos después de que Tarik quemara sus naves en las costas de Gibraltar, el último barco musulmán partió de Almería rumbo a Orán. Al-Ándalus había muerto. Pero en los muros de la Alhambra, en los versos de Ibn Samrak, en las canciones que aún se cantan en los viejos pueblos de la Alpujarra, permanece un eco que nunca se extinguirá. Todo pasa, solo la belleza permanece. Granada, año 1992. 500 años después de la caída, un turista sube la colina de la Sabica y se detiene ante la Fuente de los Leones. El agua sigue fluyendo en cascadas de plata, como si el tiempo se hubiera detenido. Un guía explica que aquí reinó Boabdil, el último rey moro. Pero el verdadero legado de Al-Ándalus no está en las ruinas. Está en todas partes. 8 siglos de Islam en la península no pueden borrarse por decreto. Solo en la lengua española el árabe moderno sobrevive en más de 4000 palabras: alcalde, aceite, algodón, azúcar, ajedrez, ojalá, Alá. Cada vez que decimos aceituna o azar, invocamos los jardines de Córdoba. En la arquitectura, la Alhambra no es una excepción. Vive en los arcos de la Gran Mezquita de Córdoba, en los patios de los pueblos blancos de Andalucía, en las torres mudéjares de Teruel, incluso en el Alcázar de Sevilla, convertido en palacio cristiano pero aún perfumado de almizcle y jazmín. En la ciencia, los médicos andalusíes fueron pioneros de la cirugía moderna. Los astrónomos de Toledo midieron los cielos con instrumentos que Copérnico usaría siglos después. La filosofía de Averroes y Avicena dio forma a Tomás de Aquino y al propio Renacimiento. Pero el legado más profundo es humano. Los moriscos, cristianos forzados que ocultaban el Corán en sótanos y rezaban en árabe disfrazado de latín, se alzaron en rebelión en la Alpujarra en el año 1568. Cuando fueron expulsados en 1609, 200.000 personas partieron hacia Túnez y Argelia. Otros desaparecieron en el silencio. Aún hoy, en pueblos de la Alpujarra, familias entierran amuletos con versículos coránicos, bailan la zambra en secreto. Al-Ándalus no fue solo conquista y gloria, fue el mayor experimento de convivencia. Musulmanes, cristianos y judíos vivieron juntos, se odiaron, se amaron, crearon juntos. En Córdoba, un sabio musulmán debatía con un obispo mientras un rabino escribía tratados médicos. Ese milagro roto, destrozado por la intolerancia, es lo que más duele. Hoy, cuando miramos el estrecho de Gibraltar, vemos más que agua. Vemos el puente que Al-Ándalus tendió entre Oriente y Occidente. Palacios se derrumbaron, libros ardieron, reyes lloraron, pero su alma permanece, en la luz de abril, en el sonido de las fuentes, en una nostalgia que sentimos sin saber por qué. 8 siglos después, Al-Ándalus no ha desaparecido, solo duerme. Y en las noches de luna llena sobre la Alhambra, todavía puede oírse el eco lejano de un laúd.